7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al constitucionalista, el doctor André Benavides, abogado defensor de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Yesenia Guamaní. Quisiera que nos explique jurídicamente esto que resulta un contrasentido. El país observa cómo vienen manejando esa asamblea vergonzosa. Primero, constituyen, en base al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una comisión multipartidista. Y hemos dicho, esa comisión no es multipartidista, sino una comisión correísta llamada multipartidista. Porque si bien eso señala la ley, si es multipartidista, la primera pregunta que formulamos es: ¿a qué bloque legislativo responden? Y los 4 de los 5 mujeres asambleístas integradas pertenecen al bloque correísta, al bloque identificado, disidentes de la ID, de Pachacuti y el propio bloque de UNES. Y hay un asambleísta que salvó el voto, por eso hubo esa votación 4-1 para que plantea la destitución de Yesenia Guamaní. Pero vimos también que curiosamente intentaban sancionar al doctor Benavides en su presentación cuando argumentaba jurídicamente la defensa de Yesenia Guamaní. ¿Cuál es su lectura de lo que está sucediendo y esta pretensión en donde querrán imponer la dictadura del voto en la Asamblea Nacional? Doctor Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Pues bien, como usted lo manifiesta, estimado Miguel, existen varios vicios en el procedimiento y es importante señalar a la ciudadanía que a Yesenia Guamaní no se le está destituyendo por actos de corrupción, no se le está destituyendo por actos de diezmos, no se le está destituyendo por vulneración a derechos humanos. A ella se la quiere destituir por el pecado de abrir la boca para mocionar, y no mocionar cualquier cosa, mocionar una acción de interpretación constitucional para que sea la más alta magistratura de nuestro país la encargada de dirimir cuál es el alcance del artículo 140 de la Constitución, que tiene que ver con la derogatoria de leyes que han entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley. Lastimosamente vemos que existe esta comisión pluripartidista es sesgada, tomando en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, quien es presidenta de esta comisión y que elabora inclusive el informe es nada más y nada menos que un asambleísta que firmó con su puño y letra la denuncia, el apoyo para destituir al asambleísta Guamaní. Por lo tanto, vemos que existe un claro conflicto de intereses. Evidentemente, esto tiene por objetivo, tiene por motivación tomarse por asalto las instancias del Consejo de Administración Legislativa con el único objetivo de darle trámite a una agenda legislativa que evidentemente lo que pretende es desestabilizar en cierta forma lo poco o lo que queda de institucionalidad en nuestro país. Jurídicamente, ¿en qué se ampara esta acción para destituir a la asambleísta Yesenia Guamaní, doctor Benavides? Es que ese es el problema, estimado Miguel. No existe fundamento jurídico, raya en lo absurdo. Y esa fue una de las alegaciones que nosotros hicimos en la comisión pluripartidista, porque mocionar es un derecho que tienen los legisladores según el 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es una cuestión arbitraria, no es un tema discrecional, sino que esto es parte de las atribuciones y actuaciones que tienen los asambleístas. Por lo tanto, también sorprende por qué se le sanciona al asambleísta Guamaní cuando también otros 3 integrantes del Consejo de Administración Legislativa con su voto dieron paso a este tema, entre ellos el propio presidente de la Asamblea Nacional. Pero claro, como son de la gallada, ahí sí no, para él no existe responsabilidad, para los otros integrantes no existe responsabilidad, y obviamente están buscando la forma de cómo destituir a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional sin ningún tipo de fundamento jurídico. Y un tema importante, estimado Miguel,
yo he conversado con varios asambleístas de los diferentes bloques legislativos y me han felicitado por mi defensa. Me han dicho que no existe motivación jurídica para sancionar al asambleísta, pero que esto es un tema netamente político y que más allá de los argumentos de carácter constitucional o ley, aquí existen acuerdos previos y es lastimoso que el Partido Social Cristiano se preste para este tipo de actuaciones. Doctor Benavides, sobre la base de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que serán los votos los que decidan, pero jurídicamente, constitucionalmente, ¿qué es lo que se pretende hacer en esta asamblea con esta mayoría? Lastimosamente se está creando un precedente nefasto para que mañana cualquier asambleísta que caiga mal a una mayoría coyuntural en la legislatura pueda ser objeto de destitución. Y eso justamente es lo que pretenden. Y claramente yo quiero señalar que esta nueva mayoría va más allá incluso de sus competencias legales y constitucionales. Primero quieren destituir al asambleísta Wamani en su calidad de vicepresidenta. Después amenazan al defensor del pueblo de refilón diciéndole que si saca un informe favorable sobre las violaciones al debido proceso le van a seguir un proceso de control político. Y para rematar, pretenden denunciarme ante el Consejo de la Judicatura para que se me sancione, cuestión que está fuera de las competencias tanto para la Asamblea como del Consejo de la Judicatura. Y lo más lastimoso, estimado Miguel, que se me quería sancionar por un tuit, ni siquiera por algo que dije en la audiencia, en la Asamblea Nacional, sino por un tuit. Ni siquiera en los tiempos más oscuros de la Supercom del señor Ochoa se daban este tipo de abusos. ¿Y qué puso en el tuit André Benavides? Justamente yo estaba advirtiendo que la comisión pluripartidista amenazaba al defensor del pueblo con seguir un proceso de control político si es que sacaba un informe favorable hacia nosotros. Bueno, ¿qué se creen estos asambleístas queriendo sancionar incluso desde fuera del ámbito de su competencia? Pero volviendo al tema del argumento que tiene esta mayoría, es la cesación de dignidades de la Asamblea Nacional, artículo 18. ¿Se puede encajar esto legalmente, doctor Benavides? ¿Me repite, por favor, Miguel? Sí, le decía que uno de los argumentos para la destitución de Yesenia Wamani es la aplicación del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que habla de cesación de funciones de dignidades. ¿Se puede aplicar esto? A ver, lastimosamente vemos que la Asamblea Nacional lo único que buscó fue verle la forma de cómo proceder, de cómo impulsar este proceso de control político interno, de control disciplinario, pero en efecto de la revisión de la Constitución y la ley no existe la configuración de la causal y por lo tanto vemos que aquí lo que se maquilló es solo el trámite para ver la forma de cómo cooptar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. ¿Y qué garantía hay, doctor Benavides, con esa comisión denominada multipartidista y que está plenamente identificada con el correísmo? ¿Cuál es el sustento para la procedencia e instalación de esta comisión mal llamada multipartidista? Bueno, aquí más que ver el sustento jurídico, la viabilidad, yo creo que son los acuerdos previos, acuerdos políticos que al final del día terminaron con esta comisión ad hoc que no tiene ningún tipo de incidencia o participación de los bloques legislativos, sino que fue en este caso según quienes respondan a esta nueva mayoría, e inclusive se van en contra de varios cánones constitucionales, como por ejemplo que la comisión tiene que tener paridad de género. Yo no estoy en desacuerdo que esté conformada por mujeres, pero el problema aquí, Miguel, es que se van en contra inclusive del artículo 65 de la Constitución de la República. ¿Qué dice que ese artículo? Que debe existir en los órganos de designación la participación tanto de hombres como mujeres. Es decir, al nombrar a 5 mujeres en esa comisión, ¿no se está cumpliendo la paridad con la presencia de los hombres también? Así es. Yo creo que también, yo no estoy en contra de la participación política de las mujeres, pero también hay que tomar en cuenta límites constitucionales que están en nuestra Carta Fundamental. ¿Qué espera de este proceso como abogado defensor de Yesenia Wamani, doctor Benavides? Bueno, lastimosamente aquí más que las razones jurídicas priman las razones políticas y evidentemente aquí lo que manda son la dictadura de los votos.
Así que si hacemos referencia cuando se configuró esta comisión pluripartidista, diríamos prácticamente que está la suerte echada, salvo que en un ejercicio de razón el Partido Social Cristiano recule en esta intención. Bien, al doctor André Benavides, constitucionalista, abogado defensor de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, que está en proceso de destitución por una comisión multipartidista que no es tal, pero ese es el nombre que pone la mayoría que dirige el correísmo en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, doctor Benavides, por participar en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo para usted. Muy amable. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Y queremos dar paso de inmediato a un debate precisamente sobre este tema, el pedido de destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Yesenia Guamaní. Hemos invitado para este análisis a 3 asambleístas, del asambleísta Juan Fernando Flores del Bloque de Creo, también invitamos al asambleísta Pedro Velasco del BAN y también al asambleísta Jorge Avedravo del Partido Social Cristiano. Quisiera empezar con el asambleísta Juan Fernando Flores. ¿Cómo ven ustedes este proceso en donde hemos cuestionado una nueva comisión multipartidista que quieren acogerse a la ley orgánica de la función legislativa, pero que no resulta tal? Así se actuó con Guadalupe Llori y ahora quieren destituir de la segunda vicepresidencia a Yesenia Guamaní. Muy buen día, asambleísta Flores. Muy buen día, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Sin duda lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional para nosotros marca un lamentable precedente, no solo porque la razón por la cual se quiere destituir a la asambleísta Guamaní corresponde a un derecho que tenemos todos los legisladores de desarrollar consultas cuando se tienen diferentes ambigüedades en la propia Asamblea Nacional y el tratamiento sobre diferentes temas, sino que además lamentablemente vemos cómo ya ni siquiera existe el menor intento de cuidar las formas de cómo se desarrolla, cuando vemos que dentro de los 5 asambleístas que son parte de esta comisión está la principal candidata de uno de los movimientos políticos para ocupar ese espacio. Es decir, le dan a quien... ¿Cuál es ella? ¿La asambleísta Pazmiño? Mireya Pazmiño es la candidata de Rafael Correa y del correísmo, no solo dicho por mí, ojo, esto es un tema que mencionó el propio expresidente durante una visita que tuvo el asambleísta Rafael Lucero a México, y le mencionó que él tenía la intención de que Mireya Pazmiño sea la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo le puedes dar a una asambleísta el poder no solo de decidir, sino que además decide para sacar a alguien y después ocupar ese puesto? Es decir, ¿dónde queda la transparencia? ¿Cómo evaluamos el conflicto de intereses? Y sobre todo, ¿cómo garantizamos que existe una verdadera garantía para los ecuatorianos de avanzar en estos temas cuando ya han pasado más de 6 semanas y hasta ahora no se designa la primera vicepresidencia? Es decir, aquí lo que está constituyéndose no es un tema o interés de mejorar la Asamblea Nacional, definir autoridades, sino simplemente la troncha, el reparto. Sacamos a la presidenta, lograron subir a través de Virgilio Saquicela a la presidencia de la Asamblea Nacional, queda un espacio vacío, me resulta incómodo la asambleísta Guamaní porque es disidente de las ideas de lo que hoy sería esta nueva dictadura legislativa, y en función de eso también, al ser incómoda, resulta que con 13 minutos de una audiencia que no tiene ningún sentido por parte de la denuncia que fue presentado, entonces ahora también sale ella. Como seguramente avanzarán posteriormente después de este tipo de entrevistas donde decimos las cosas como son, en sancionar y suspender a asambleístas, como ya lo vemos con el asambleísta Salvador Quispe, así que no les sorprenda que en las próximas semanas sea yo u otros legisladores las que también empecemos a ser suspendidos para poder garantizar que sea una Asamblea Nacional sumisa y callada frente a lo que hoy es una dictadura legislativa. Permítame, asambleísta Flores, ¿por qué cuando usted dice que esto lo dijo el prófugo en Bélgica al asambleísta Rafael Lucero cuando se encontraron en México, que Mireya Pazmiño, la disidente de Pachacuti, que está
plenamente identificada con el correísmo, actúa de esta manera. Déjeme decirle, ayer hubo un mensaje del gobierno americano a propósito del 4 de julio, en donde su embajador en Quito, Michael Fitzpatrick, decía, por cierto, sin mencionar el nombre, pero identificando entre líneas a este personaje que quiere imponer las cosas, buscar el desbaratamiento del país desde Bélgica. Él decía que hay individuos y sujetos que buscan el desbaratamiento del país y que compran actores para desestabilizar al Ecuador e imponerse con plata o plomo, como sucediera con las últimas manifestaciones. Cito esto porque significa que aquí estos cambios provienen de los designios del bloque mayoritario de UNES, asambleísta Flores. Es que lamentablemente cuando vemos el accionar de las bancadas legislativas y cómo han venido constituyéndose, a nosotros nos sorprende que otras bancadas legislativas como el Partido Social Cristiano se presten para este tipo de cosas, porque más allá de acuerdos legislativos, aquí no se está estableciendo una agenda parlamentaria. Aquí lo que simplemente se está estableciendo es el reparto de puestos y espacios en la Asamblea Nacional, ahora con la intención o la excusa de mejorar al Parlamento. Se decía que se saca a Guadalupe Llori porque la Asamblea Nacional era insostenible. Yo pregunto 6 semanas después, ¿qué es lo que hemos logrado con esto? Una Asamblea Nacional que tiene denuncias por vulneración del voto electrónico, una Asamblea Nacional que ahora vemos que sanciona y suspende asambleístas porque le resulta incómodo a una legisladora de la bancada de UNES cuando si los micrófonos hablaran de cómo ella se refiere u otros hacia los propios legisladores, días les faltarían para poder pagar las sanciones. Es decir, aquí no se está instalando un nuevo sistema, una nueva democracia en la Asamblea Nacional. Por eso nosotros lo llamamos de frente como tiene que ser. Es una dictadura legislativa que simplemente lo que va a imponer ahora es que a quienes les sea cómodos no les pasará nada, pero quienes sean incómodos para ellos avanzarán procesos para simplemente dejarlos de lado. Pero al final del día la Asamblea Nacional no está avanzando en la agenda, no está avanzando en proyectos, no está avanzando ni siquiera en lo que la propia ley nos obliga, que establezcamos una agenda legislativa, porque ni siquiera hemos terminado la del año pasado. Entonces, sin duda, aquí hay una idea de tratar de mejorar la Asamblea Nacional, pero la realidad es otra. Y yo creo que eso es lo que hay que decirle a los ecuatorianos. Sí, efectivamente. Incluso con acciones tramposas. Tenemos esos informes, el informe técnico que asumieran los representantes del sector tecnológico, que dice una cosa y sale el presidente de la Asamblea y dice otra cosa, engañando al país, como hemos dicho, con trampas, tramposos. Y también diciendo una cosa a la conferencia episcopal respecto, entre comillas, de la mediación y siendo juez y parte en la Asamblea Nacional. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Jorge Avedravo del Partido Social Cristiano. Y empezamos diciendo un partido respetable que ha tenido posiciones democráticas en algunos eventos, como el último proceso para buscar la destitución del presidente de la República, pero también quisiera consultarle, asambleísta Avedravo, prestándose para estas otras cosas, ya que hemos cuestionado la formación, cuestionamos cuando se constituyó la comisión mal llamada multipartidista, aun cuando invocan la ley orgánica de la función legislativa que habla de la comisión multipartidista. Y siempre preguntamos al asambleísta Pereira, al resto de asambleístas de la primera comisión que destituyera a Guadalupe Llori, ¿de qué bloque provienen? Si va un asambleísta del Partido Social Cristiano o de Creo o del BAN, uno entiende, porque esos fueron los bloques que se instauraron el 14 de mayo del 2021, cuando se instaló esta Asamblea Nacional. Pero representar a los rebeldes, ¿de qué? ¿Dónde está en la ley que sean rebeldes de Pachacuti? En esta segunda comisión, mal llamada multipartidista, que no representan a ningún bloque. El argumento es que representan a los disidentes de la izquierda democrática escogidos a dedo
por la mayoría legislativa, o a los disidentes de Pachacuti. Asambleísta Jorge Avedravo, ¿se van a prestar para esta destitución? Más allá de los errores que pudiera haber cometido Yesenia Guamaní, prestarse para este juego que quiere imponer el correísmo, en este caso, en la Asamblea Nacional. Asambleísta Avedravo, buen día. Miguel, buenos días compañeros legisladores también, Pedro, Juan, qué gusto saludarles. Yo creo que no tiene que sorprenderte, Juan Fernando, las actuaciones del Partido Social Cristiano, porque a pesar de las circunstancias que se han dado durante todo este año, durante todo este gobierno, nosotros hemos apoyado la democracia, nosotros hemos apoyado la institucionalidad, a construir un país diferente. Nosotros no creemos que a pesar de que tener un gobierno en coma en este momento es la solución quitarle un gobierno del poder, o decirle que el gobierno tiene que salir por diferencias políticas. Y ahí sí viene lo que decía Miguel. Ahí vienen los intereses políticos que no tienen que prevalecer los intereses del ciudadano. Hoy la Asamblea tiene que ratificarse en ese sentido, ponerse a trabajar por el ciudadano, una agenda legislativa responsable. No podemos decir que Guadalupe Llori trabajó por el pueblo ecuatoriano, no podemos decir que Guadalupe Llori no tenía intereses personales. Yo creo que aquí hemos ido de frente y hemos dicho, aquí tenemos que ponernos a trabajar, más allá de los colores, de los números, de las banderas, de los partidos políticos, de defender o no defender al uno, de no defender a un líder, de defender a un presidente. No, lo que necesitamos en este momento es darle solución a la gente. Y nosotros con estas peleas o con estas discusiones no damos solución a la gente. Por eso digo, la coherencia no solo se la dice, la coherencia se practica. La coherencia se practica con acciones. Y es lo que el Partido Social Cristiano y aliados hemos hecho en este sentido. Y lo demostramos en el tema de amnistías, y lo demostramos en el tema de impuestos, y lo demostramos en el tema de Pandora, y lo demostramos hoy con la votación que hubo. Porque ¿qué hubiese pasado, queridos compañeros legisladores, ciudadanía, Miguel? Hubiese pasado que ahorita estábamos ya sin una asamblea, con un vicepresidente dando a través de decreto, gobernando a través de decreto, y haciéndole el juego, ahí sí al correísmo, pues. Ahí sí a un juego político, ahí sí a un juego de intereses también de los de Pachacuti, ahí sí manejaban en ese sentido. Ahí sí hay que aclarar, si usted pertenece a una bancada, ha firmado con una bancada, como lo he hecho yo, como lo han hecho los compañeros, también legisladores de aquí, pueden estar en las comisiones que sean, Miguel, no hay que confundirnos. No es que yo soy el jefe de bancada o yo soy el más visible de una bancada. No. Aquí, si es que ellos tienen problemas internos, tienen que resolverlo a la interna. El país lo que necesita es que realmente veamos y solucionemos esto. La democracia se construye con más democracia. Creo que los puestos, ¿no es cierto?, no se exigen, se ganan. Creo que la decencia y la responsabilidad se gana. Aquí ha habido un debido proceso. Aquí jurídicamente yo no voy a cuestionar los temas jurídicos que se puedan tratar dentro de unas comisiones. Yo le hablo políticamente. Y los votos dentro de la mayoría, si es que hay más, no es, como dice Juan Fernando, esa dictadura que hubo al principio, sí, de esta asamblea para designar autoridades que hoy están arrepentidos. Y que lo dije aquí también con usted, Miguel, en alguna ocasión. ¿No es cierto? Que están arrepentidos por haber puesto la presidenta que tuvieron y los presidentes de comisiones que tuvieron, y por eso no hemos avanzado en ese sentido. Y hay que decirlo de frente igual, porque aquí no hay nada que ocultar. Y no es que es por un tema personal, no es porque yo quiero ser, no es porque el uno quiere ser, no. Es por un tema de responsabilidad. Y la credibilidad, compañeros y amigos y ciudadanía, la credibilidad se recupera con honestidad y trabajo. Espero que esta asamblea reaccione, espero que este gobierno reaccione para demostrar que esta nueva clase política, para demostrar que esta nueva forma de hacer política, para demostrar que esta nueva asamblea te está dando respuesta a los ciudadanos. ¿De qué le interesa al ciudadano quién está de presidente, quién está de vicepresidente? Lo que le interesa es que no tiene empleo. Lo que le interesa es que los agroinsumos están sobre los techos. Lo que le interesa es que no tiene plata en el bolsillo. Lo que le interesa es que no puede salir adelante porque por el tema de inseguridad, que va a un hospital y no tiene medicamentos. Eso es lo que le interesa al ciudadano. Y eso es lo que debería preocuparnos y mucho más en este tipo de circunstancias. Asambleísta Avedravo, usted ha dicho un par de verdades que voy a recoger. La Asamblea debe trabajar por el Ecuador. Está en mora, en deuda con el país. Y cierto es, con la anterior presidenta, con Guadalupe Llori, no hubo eso. ¿Cuántas leyes desde su administración? Voy a citar una que ahora está desempolvándose, la ley de comunicación. Y usted también habla de la necesidad de recuperar la imagen de la Asamblea Nacional. Pero déjeme decirle, con los hechos, con los documentos, ¿puede recuperarse esa Asamblea Nacional con ese presidente que le miente al Ecuador? El señor Virgilio Saquicela tiene la audacia
de decir públicamente que el informe tecnológico respecto de las votaciones en donde se pretendió robar 4 votos de los asambleístas y fue testimoniado por ellos, dice una cosa y el informe de los técnicos dice otra cosa. Es decir, con ese presidente, si se critica a Guadalupe Llori, ¿cree usted con ese presidente que falsea la verdad, falsea los documentos, se podrá recuperar la imagen, perdón, que tiene la Asamblea Nacional, la asambleísta Vedravo? Miguel, yo no estoy aquí para defender a nadie, para defender al presidente de la Asamblea, para nadie. Él se defenderá y se defenderá solo y tendrá que responder a las acciones que tome en función de su calidad de presidente. Obviamente hay que transparentar lo que pasó ese día. Hubo sorpresa de nuestra parte, sorpresa de todos los ciudadanos de todo el país al ver que no se cumplía con una voluntad. De ahí que si ya fue por un tema del asambleísta, si ahí fue por un tema tecnológico, de ahí fue por un tema técnico. Eso yo no lo podría determinar y lo puedo decir en este momento. Ya. Sino decirles, pero usted se ha leído los informes. Leí el informe y por eso digo, es necesario transparentarlo. Es necesario que esto se investigue por parte de la Fiscalía, es necesario que esto se investigue por parte de autoridades competentes. Y obviamente no sacamos nada con esto, Miguel, seguimos en lo mismo. Claro, así seguimos diciendo que el voto vulnerado de un asambleísta que se pueda dar, o sea, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué está pasando con la Asamblea? Por Dios, y ahí te doy la razón. Y ahí no podemos recuperar un tema de credibilidad, pues, porque la credibilidad no puede existir este tipo de circunstancias. Las circunstancias tienen que cambiar en este sentido para que las cosas salgan bien. A la gente, ¿qué le interesa ese día que fue el uno o el otro? No, a la gente le sigue pasando y le sigue pasando lo mismo. Ya esa página yo creo que no es de viral porque hay que investigarla, ¿no es cierto? Aclaro con mucha sensatez en ese sentido para saber qué pasó, porque no va a ser solo esa única votación, pues Miguel. Podremos tener en posterior muchas votaciones, tenemos un periodo de 3 años en este sentido que puede hacerlo telemáticamente. ¿Y qué pasa con la duda razonable que puede existir ya de cada uno de los legisladores en este sentido? Y ver qué ha pasado en ello, yo creo que es muy importante. ¿Y cuál es el sustento jurídico político de nombrar a esta comisión? Usted dice no necesariamente tiene que ser de los bloques los que designe el jefe de bloque, si se escoge a dedo. Hay los votos y se escoge a dedo. ¿No cree usted en el respetable Partido Social Cristiano, si es que hubiese un disidente que en lugar de pedir que el Partido Social Cristiano ponga a su delegado, cualquiera que éste sea, y no que vaya un disidente del partido, como han hecho, han Miguel, escogido a dedo? Le digo con mucha soltura, no estuviera en el Partido Social Cristiano, no estuviera dentro de la bancada. Aquí no es que rebeldes, disidentes, así de simple y sencillo. Pero ahí está, rebeldes y disidentes están en estas comisiones vergonzosas. Están en bancadas, estimado Miguel, están en bancadas. Si es que no fuera así, ¿por qué siguen en la bancada de Pachacuti? ¿Por qué siguen en la bancada de Izquierda Democrática? Claro. Entonces yo creo que no hay sí, pero ya no están en esas bancadas. Ellos dicen que son rebeldes, no representan ni a Pachacuti ni Izquierda Democrática. Pero jurídicamente revísele dentro de la ley orgánica de la función legislativa, primero para la designación de comisión y segundo, quién pertenece o no a una bancada legislativa. Si tú firmas con una bancada, tienes que ser expulsado de esa bancada para que pueda estar. Entonces, revisemos primero, veamos si es que ellos están dentro de esas bancadas o no, jurídicamente. Porque más allá de una cosa lo que se puede decir y otra cosa es lo que se sustenta dentro de la ley, dentro de la estructura legislativa. Claro, ellos fueron designados en las comisiones, incluso las comisiones legislativas, soberanía, justicia, etcétera, estuvieron en los partidos. Ahora ya no representan a esos bloques, y si no, oficialmente había que preguntar al bloque si están representando al bloque de Pachacuti o Izquierda Democrática para ir a esas comisiones. Comparto con usted, eso ya es un tema interno que debería tanto la Izquierda Democrática y Pachacuti responder. El Partido Social Cristiano no pasa por ese tipo de circunstancias, eso le puedo decir, Miguel. Así es. Quiero dar la bienvenida al asambleísta Pedro Velasco del BAN. ¿Cómo ve usted este caso, este proceso para destituir a la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, más allá de los errores que pudiera haber cometido, que debe ser materia del debido proceso y el derecho a la defensa, pero esta intención de esta comisión denominada multipartidista y que por 4-1 ha planteado la destitución en el Pleno de la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para Jorge, Juan Fernando. El tema de la
presunta y más bien ya encaminada a la destitución de la asambleísta Yesenia Guamaní tiene algunas aristas que analizar. Primero, lo que se mencionó hace un momento, una comisión que no tiene nada de imparcial, una comisión orientada precisamente a definir una destitución. Por ello es de que desde la propia constitución de esta comisión y en el informe que se define, se votan 4 para recomendar la destitución de la segunda vicepresidenta. Es decir, desde ahí mismo se evidencia falta de imparcialidad, falta de apego a las normas constitucionales y legales. Quienes presentan la denuncia de igual manera están firmando el respaldo para la destitución. Es decir, ¿cómo puede actuar una persona que firma la posible destitución y al mismo tiempo se hace de juez? Es decir, juez y parte. Ahí hay conflictos serios de intereses. El otro aspecto que es importante que se tome en cuenta, ¿cuál es el argumento de fondo, de peso? ¿Cuál es el fundamento jurídico para que proceda la destitución? Se habla de incumplimiento de funciones. Se está estableciendo que supuestamente por haber mocionado una consulta, y por eso es lo que se está intentando la destitución de la vicepresidenta. No hay fundamentos ni siquiera jurídicos y mucho menos de índole lógico que puedan acarrear ese incumplimiento de funciones o esa posible destitución. Es decir, lo que se pretende solamente es dejar libre ese espacio de la segunda vicepresidencia, y las casualidades no son así nomás, pues. ¿Por qué no se llenó hace algún tiempo atrás la primera vicepresidencia, que es la que dejó el asambleísta Virgilio Saquicela? Es que se necesitaba la segunda vicepresidencia, y eso es obvio y evidente. Y en eso creo que el espacio, y yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a ratificar aquí, el espacio que no se le dio el 14 de mayo del año 2021 al Partido Social Cristiano, siendo una bancada legalmente constituida y que merecía un espacio del CAL, no se le otorgó. Creo que es el espacio que hoy se le va a entregar, más allá de que lo acepten o no lo acepten, más allá de que puedan estar personas de alta representatividad. Es un espacio que le corresponde en el tema de justicia y además jurídicamente. Pero si nosotros miramos el procedimiento del expediente administrativo de destitución de la vicepresidenta, hay muchas inconsistencias, muchas ilegalidades. Se dice que se ha garantizado el debido proceso. El debido proceso es cuando se tiene fundamentos de peso y cuando tiene una persona que denuncia, tiene que demostrar con pruebas de cargo el incumplimiento de funciones. En 13 minutos de lo que conocemos que se ha realizado la audiencia, no se pueden justificar esas. Y además se nota siempre hacia una animadversión a la vicepresidencia, lo hemos venido mirando desde hace algún tiempo atrás, y ese es el espacio que se necesita para consolidar esta nueva mayoría. Por el bien del legislativo, por el bien del Ecuador, aspiremos de que se trabaje más allá de llenar espacios políticos, de buscar canonjías burocráticas de designaciones. Es la agenda legislativa, una agenda que responda a las demandas ciudadanas, que responda a las exigencias del pueblo ecuatoriano, porque así tal cual estamos, cada vez estamos hacia atrás, y eso no es lo que el pueblo espera del primer poder del Estado. Vuelvo a insistir y que ya dependerá de cada uno de nosotros el que tomemos conciencia, y el día que nos toca votar, lo haremos precisamente a conciencia, basados no solamente en el tema jurídico, sino también en el tema de justicia, en el tema de ética, que es fundamental. Porque he escuchado en estos días que se dice que no es importante tanto el aspecto jurídico, que es importante el aspecto político, que la asamblea es política. Me da pena que se diga eso, porque nosotros debemos ser los primeros respetuosos de la Constitución y la ley. Si nosotros nos respetamos, ¿qué queremos de las demás partes de la ciudadanía, de los demás estamentos, de las funciones o poderes del Estado? Tenemos que respetar irremediablemente, nos guste o no nos guste, la Constitución, la ley, y luego vendrá el asunto político. Es decir, asambleísta Velasco, aquí pudiera consumarse por la mayoría de votos en este hecho que usted ha cuestionado la destitución de la segunda vicepresidenta. Sí, ya lo reconocí en estos días, que he mirado algunas entrevistas de Yesenia Guamaní,
indicando que la suerte de ella está echada porque los votos tendrían de UNES, tendrían del Partido Social Cristiano. En estos días hizo declaraciones el coordinador de la bancada, Esteban Torres, que mencionó que ellos van a dar los votos para la destitución de Yesenia Guamaní, es decir, ya está la suerte echada. Los mismos disidentes del partido Izquierda Democrática, los disidentes de Pachacuti, aunque se sostiene y se afirma y se aferra diciendo que son bancadas legalmente constituidas, cuando es evidente, y la ciudadanía lo sabe, que ellos no llevan una línea de la bancada, sino están fuera de ello, y lo que interesa es tomar el control de las diferentes dignidades de la Asamblea. Es decir, vemos con bastante preocupación, eso lo digo yo, con bastante preocupación, que no se respete la ley, que no se respete la Constitución y que se tomen decisiones solamente políticas por coyunturas que se están dando al interior de la Asamblea. Y lo que comentaba el asambleísta Juan Fernando Flores, ya hay un nombre para esa segunda vicepresidencia, que Correa en México le había dicho a Rafael Lucero que debe ocupar, que se cree el ordenando desde el exterior, que debe ocupar ese cargo Mireya Pazmiño, ex Pachacuti, asambleísta Velasco? Pues yo no conozco el nombre de la persona que vaya a ocupar ese espacio, pero me imagino que el acuerdo que tienen las bancadas que van a votar por la destitución de Yesenia Guamaní deben tener listos los nombres que van a llegar a la primera vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia. Eso es muy claro. Lo que sí me preocupa es que después de un tiempo, quizá me equivoque, quizá tenga esa duda que la debemos tener todos, de que les estorbe alguien más dentro del CAL y que vayan también utilizando este mismo esquema de incumplimiento de funciones, de conformar una comisión pluripartidista, y como me estorba esta persona, entonces hagámosle a un lado y pongamos a otras personas. La mayoría de votos puede hacer eso y mucho más, lastimosamente, al interno de la Asamblea. Vuelvo con el asambleísta Juan Fernando Flores de Creo, que hace garantizar, como usted decía, que la asambleísta Mireya Pazmiño, ex Pachacuti, sea la escogida para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Bueno, en política se sabe de todo, y sobre todo cuando los pasillos hablan en la Asamblea Nacional es porque algo se trae por allí. El tema de Mireya Pazmiño fue algo que justamente el propio Rafael Lucero, cuando era coordinador de Pachacuti, lo mencionó a propósito de su visita a México, y que es algo que se ha venido reiterado por su relación directa también con el propio correísmo. Ahí suenan otros nombres porque obviamente ya resulta incómodo que se conozca que UNES es quien va a respaldar a la asambleísta Pazmiño, está la asambleísta Dina Farinango, Patricia Sánchez, es decir, simplemente aquí lo que se concluye es que quienes son parte de del grupo rebelde de Pachacuti es quienes ocuparían este lugar. Y ojo, aquí hay lo importante que aclararle a la ciudadanía. No es que el grupo rebelde es porque lo estoy diciendo yo. Ellos mismos se autodenominaron rebeldes. Ellos mismos dieron una rueda de prensa anunciando que se distanciaban de la bancada de Pachacuti. Así que ese no es un tema que es que hay que ver si es que la Asamblea Nacional es o no es. Ellos mismos se nombraron rebeldes y se separaron directamente de la bancada. Pero aquí hay varios temas, estimado, y que nosotros no podemos dejar de lado. Supongamos que ya el accionar que se está haciendo en la comisión para destituir a Yesenia Guamaní pues el correcto. Avanzan en la destitución. Vamos a darle la claridad y la plena a los ecuatorianos que nos están escuchando. Ya, logran la destitución de Yesenia Guamaní. La próxima semana, para poder cumplir con el acuerdo que tienen entre ellos, deciden justamente nombrar a la primera y la segunda vicepresidencia. Ya con eso estamos salvando al Ecuador. Ya con eso logramos resolver los problemas de los ecuatorianos. El asambleísta Vedrado mencionaba que aquí el interés es los ecuatorianos y resolver hacia ellos. Yo les voy a decir un dato interesante que muchos asambleístas a veces incluso desconocen. La Asamblea Nacional le quedan solo 16 leyes que puede tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional, de las cuales ninguna tienen que ver sobre materias que vayan a resolverle los problemas a los ecuatorianos. ¿Y saben por qué? Porque las comisiones legislativas, en vez de dedicarse todo este tiempo a desarrollar proyectos de ley justamente que respondan a las necesidades de los ecuatorianos, lo único que se han dedicado es o a perseguir ministros, que más allá de los procesos de fiscalización se puede ver el ensañamiento contra los ministros,
o generar simplemente discusiones y debates donde una vez a la semana sesionan para temas que no son ni siquiera importantes para los ecuatorianos. Entonces ya, supongamos que logramos resolver lo de las vicepresidencias. Quitémosle el nombre de dictadura legislativa, digamos que ya están establecidos bajo una democracia. 16 leyes equivalen más o menos en el sistema como funciona la Asamblea Nacional a unas 3 o 4 convocatorias nuevas. Después de eso, ¿qué? La Asamblea Nacional perdió su propia lógica de legislar porque las comisiones no han avanzado en los primeros y segundos debates. Entonces aquí no podemos venir a decir que todo esto se está haciendo para garantizar que la democracia se fortalezca y que la Asamblea Nacional responda a las necesidades de los ecuatorianos, porque, asambleísta de Bravo, lamentablemente las comisiones no han avanzado. La comisión en la que usted está, que preside Pierina Correa, tiene 1 año y más tratando un solo proyecto de ley. Y hasta ahora no hay informe sobre ese proyecto de ley. Entonces hay que hablar con claridad sobre las cosas. No es que aquí estamos resolviéndole la vida al Ecuador en la Asamblea Nacional y simplemente es que quien está hablando es un poco disidente porque le incomoda que sean otras personas las que se sienten allí. Es que sentando otras personas allí la Asamblea Nacional no va a resolver los problemas de los ecuatorianos, porque no está dedicada a eso. Esa no ha sido la voluntad política de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que nosotros criticamos. Y que sumado a esto, ahora se está dedicando a un proceso de persecución al que, como son una nueva mayoría, suspenden asambleístas por más de 20 días, cuando si los micrófonos de la Asamblea Nacional pasaran lo que se dice en el Pleno, de nuevo, varias bancadas legislativas se quedarían quizás sin asambleístas para poder tener en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, si aquí queremos hablar la plena, los ecuatorianos, hablemos la completa. Aquí las comisiones no están trabajando en función de ellos. Aquí los proyectos de ley no están avanzando en función de ellos. De la agenda parlamentaria del 2021-2022, ni siquiera llegamos al 60% de cumplimiento. Entonces, ¿por qué decimos que todo esto es para salvar al Ecuador? Y cuando nos vamos a la realidad en cifras, eso no es real. A propósito de lo que usted dice, asambleísta Flores, en más de una ocasión a los denominados rebeldes les hemos preocupado. Díganos su representación, en qué parte de la ley dicen que usted está representado por el bloque rebelde. Porque Darwin Pereira decía, sí, represento al bloque rebelde, sí. ¿Dónde está? Dígame para leer públicamente en qué artículo está su representación. No hay argumentos, esto es politiquero. Y lo mismo, lo otro, la suspensión, como ha ocurrido, más allá de lo condenable del uso de los términos del asambleísta Salvador Quispe, pero en esta asamblea la patente del insulto tiene UNES. Y a ellos, como son mayoría y tienen aliados, simplemente no se les puede sancionar. Tienen la patente para insultar aquí o desde el exterior. Y los que insultan del otro lado son sancionados. Es decir, aquí nos está usando con la misma ley para todos, asambleísta Flores. Lamentablemente no, y por eso es que nosotros hemos denominado que ahora lo que se ha constituido es una dictadura legislativa, porque aquí se podrá haber criticado todos los procesos del primer año de la Asamblea Nacional, pero nunca se sancionó a un asambleísta bajo estas condicionantes. Y ojo, yo no estoy diciendo que lo que mencionó el asambleísta Salvador Quispe estuvo bien. Lo que estamos hablando es sobre el accionar como... Claro, lo hemos condenado eso, pero tiene que usarse con el mismo rasero para todos. Exacto, y aquí lo que va a ocurrir, estimado, es lo siguiente, que ahora todos los asambleístas vamos a tener un número, como en la carnicería, y simplemente va a depender de si ese asambleísta decide quedarse callado o alzar su voz frente a lo que está ocurriendo, en acelerar el punto donde va a ser sancionado. Y se lo estoy diciendo con toda la frontalidad, porque así funcionan estas dictaduras de izquierda. Al que es incómodo le acelerarán los procesos, seguramente en las próximas semanas también seremos sancionados, pero aquí lo que se les olvida es que los espacios nos los dieron los ecuatorianos, y nosotros seguiremos alzando la voz, porque lo que se está constituyendo, estimado asambleísta de Bravo, aquí no es un proceso de reparación por lo ocurrido el primer año, es que aquí simplemente se estableció una nueva mayoría que en vez de buscar realmente ese bienestar, porque el bienestar debería estar constituyéndose en una agenda parlamentaria que hasta estos momentos no está ocurriendo, aquí lo que simplemente está es estableciéndose un espacio
de dónde sentamos y dónde ponemos más cómodo con quienes nos sentamos. Y uno de esos espacios será para los asambleístas rebeldes de Pachacuti, y otro espacio será seguramente para la bancada de UNES y el propio Partido Social Cristiano, como lo dijo su jefe de bancada el día de ayer en medios de comunicación, no decide aceptar el lugar. Entonces, al final, estos cambios garantizan que la Asamblea Nacional esté mejor en unas 2, 3, 4, 5 semanas. Evaluemos lo que tenemos hasta ahora en 6 semanas y si eso realmente resulta mejor. Y aquí tampoco estamos defendiendo a Guadalupe Llori, ni tampoco estamos defendiendo lo que fue su gestión. Pero dentro de esos procesos, al menos la Asamblea Nacional había avanzado en temas que pueda realmente garantizarle ayuda y beneficio a los ecuatorianos, con las diferencias que podamos tener, pero que hoy no se avance en la agenda legislativa y que el camino sea la persecución para quienes son voces disidentes. Yo creo que ya conocimos 14 años en que va a terminar esto. Volvemos con el asambleísta Jorge Abedrado del Partido Social Cristiano, y quiero señalar, el Partido Social Cristiano debió tener representación en el CAL, en el Consejo de Administración de la Legislatura, desde el 14 de mayo, pero eso es parte ya de la historia. Pero ahora daría la impresión, asambleísta Abedrado, que están en esta cacería de brujas con las sanciones a quienes no coinciden con esta aplanadora de la mayoría que dirige el correísmo. Bueno, y comparto en cierta parte con el asambleísta Flores, decirle que no es la solución sobre el cambio de autoridades, pero si una autoridad no funciona hay que cambiarla, hay que dar la oportunidad a la gente que en verdad va a trabajar o va a hacer las cosas bien, y eso el tiempo lo juzgará, no lo puedo decir yo, no lo puedo decir hoy usted. Yo creo que ahí se va a definir dentro de la agenda legislativa, dentro de las funciones que se dan, dentro de la misma legislatura, si es que ha cumplido o no a cabalidad, ¿cierto? De eso. Si fuera una cacería de brujas, no estaríamos ya con presidente de la República. Si no fuera por revancha o fuera por reclamar nuestro espacio original o por ser un tema original, ya no tendríamos presidente de la República, ya no existiría democracia en el país, ya no existiría parlamento en el país. Yo siempre lo digo, y yo soy el primer crítico de mi comisión, y lo digo con claridad, de la Comisión de la Niñez, que no solo es una ley, Juan Fernando, que esa ley hemos pasado debatiendo, estamos en el libro 2 recién debatiendo, porque ustedes pusieron la mayoría correísta ahí, pues, y por eso es la presidenta Pierina Correa, y por eso el vicepresidente Lenin Mera, y por eso tienen mayoría parlamentaria dentro de la misma. Entonces yo creo que eso también hay que aclarar, hay que ver cómo han avanzado estas comisiones que ustedes mismos armaron. Hace un año, como dice Miguel, puede estar en la historia, pero hoy las repercusiones de esa historia le están marcando, y es lo que pasó con Guadalupe Llori, y es lo que pasó con algunas comisiones, y es lo que puede seguir pasando. Entonces el costo político se va a seguir definiendo en este sentido. Por eso hay que tomar decisiones sabias, por eso hay que tomar decisiones buenas, y la culpa, ¿no es cierto?, no va a ser de un partido o movimiento político, la culpa se va a hacer en función de todas las aspiraciones que tengan los ecuatorianos, y por eso nosotros lo decimos con mucha claridad. Hoy el país necesita respuestas, y por eso a Pedro, a Juan Fernando, a usted Miguel y a la ciudadanía en general no le interesa este tipo de discusiones, que si se queda una vicepresidenta, si ya sale una presidenta, que quién va, que va el uno, que va el otro, que es rebelde, no es rebelde, que si es o no es. No, lo que le interesa es que las personas que estén ahí realmente den respuestas necesarias para que las cosas salgan bien. Y por eso nosotros es lo que queremos. Más allá, y la invitación a eso a mis compañeros legisladores, la invitación a eso a todos los legisladores de diferentes bancadas, a pensar en esto, a pensar en el país, a pensar, sí, yo creo que aquí los cálculos políticos pueden fallarles a algunos. Lo que queremos no es eso, es que no sumamos dentro de un tema democrático a esas aspiraciones políticas. Por eso yo le decía, querían desde esta lucha social, lucha legítima, que muchos bolivarenses la hicieron, y que se movilizaron aquí miles de guarandeños, miles de bolivarenses a la ciudad de Quito, reclamar dignamente a algunos, y ahí se aprovecharon algunos temas políticos, pues ahí salieron los politiqueros a decir, sí, es a la hora, el momento de ponerle en la mesa de la asamblea la necesidad de hacer algo. O sea, miren, aquí la gente, como dice Juan Fernando, hay que decir la plena, ya no es pendeja. Hay que saber escuchar al pueblo, hay que saber escuchar al pueblo cuando reclama, hay que atenderle al pueblo cuando reclama. Y por eso hoy el gobierno tiene esa gran necesidad, después de este sacudón que le ha dado al pueblo ecuatoriano. Ojalá lo haga. Y más allá del sacudón que nos ha hecho también a nuestra asamblea, pues.
a esta asamblea que tiene legitimidad. Bueno, si me permite, asambleísta Vedravo, le ha dado un sacudón para que atienda lo social que hemos reclamado, pero también un sacudón de los violentos, de los armados, que debiera condenarse, de los armados en este país. Totalmente, y eso rechazamos desde el principio, y nosotros dijimos el tema de amnistías fue eso. Ahí metieron al perro y al gato, pues, y por eso nosotros rechazamos en ese sentido. Pero siempre nosotros tenemos que ser conscientes y coherentes con lo que decimos y hacemos. Eso es lo más importante, claro, Miguel. ¿Y cómo recuperar el trabajo de esta asamblea? Con ese presidente, primero, con esa comisión. Yo creo que la credibilidad es lo más importante, y esa credibilidad se recupera con eso, con honestidad de trabajo, demostrando que para lo que estamos hechos, proyectos de ley presentados, que salgan adelante, que esa agenda legislativa, como decía el asambleísta Flores, vaya más allá de intereses de un partido político, de otro, sino intereses del pueblo, que hoy vemos si los puntos son necesarios, que hay que cambiar. Para eso se hacen ese tipo de reuniones a ese nivel, en función de eso, para que cambien las cosas. Yo creo que eso es lo más importante, Miguel, demostrar que una verdadera representación sí es posible. Ahora tenemos en nuestro país, hemos perdido la institucionalidad, tenemos autoridades subrogantes de actividades de control ya mucho tiempo, tenemos designaciones por tratarse en muchos sentidos, tenemos deficiencia en autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, del tema judicial. Pasamos por una crisis institucional bastante fuerte, y esa crisis institucional es el reflejo de la no organización que tenemos en este momento. Es por eso el momento de poner la casa en orden, de organizarse y trabajar por las necesidades de la gente. Claro, cuando tratan leyes, el punto 9 de la CONAIE es, entre otras cosas, garantizar el acceso de la juventud a la educación superior. Y el país tiene que decir que esta asamblea morosa es la que no atiende. Ahí está guardado, refundido ese proyecto. Miguel, y te hago una pregunta, y esa pregunta hay que hacerle a la bancada de Pachacuti. ¿Cuántos proyectos de ley han presentado dentro de los 10 puntos? Y sobre todo hay que ser críticos, constructivos. Con todos. Es la asamblea la que nos responde. Yo te tengo la respuesta ahí, cero. Ya. Y creo que es el momento de que tú me mencionabas cómo recuperamos eso con eso, recuperando esa honestidad y trabajo en función de esos temas. Asambleísta Pedro Velasco, si está consumado el tema de Yesenia Huamaní, ¿cómo recuperar esa imagen y ese trabajo que el país demanda? Por eso esos niveles bajísimos de credibilidad en una asamblea en donde hasta se ha evidenciado trampas y cinismo, como fue la votación en el proceso de destitución del presidente. Tenemos que ser autocríticos al interno de la asamblea y no podemos estar solamente mirando con esa facilidad de que el responsable es el del frente o lo señalamos con el dedo nosotros. Somos 137 asambleístas y el nivel de credibilidad o descrédito no dice 10, 20, 50 o no dice de tal bloque, de tal bancada. Nos dice al primer poder del Estado. Y ese ya debe ser una reflexión fuerte, que la trabajemos al interno para, si es que se cumple lo que hicieron en estos días, reunión con los jefes de bancadas, con los presidentes y vicepresidentes de las comisiones, para retomar los temas prioritarios, los más urgentes, porque a veces, si usted mira, Miguel, y en eso coincidimos, no creo que vaya a estar en contra Jorge ni tampoco Juan Fernando, nos hemos pasado más de un año en exhortos, en cambios del orden del día. Eso es inaudito. Yo nunca he pasado en los cuerpos colegiados que he estado solamente para cambiar un orden del día, un primer punto, 3 horas, 4 horas debatiendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pérdida de tiempo! Eso es lo que significa descrédito, que ni siquiera tenemos la facilidad para agilitar un proceso de cambio del orden del día. Y a la postre, ¿de qué han servido tantos sectores? Perdóname, asambleísta Velasco, con unos discursos que da vergüenza, desconociendo la historia, da vergüenza, y ahí de los diferentes sectores. No todos, por cierto, aclaro, pero algunos da vergüenza. Y el nivel de debate de igual manera, por eso hay sanciones de algunos asambleístas. El nivel de debate debe mejorar, ¿no? Así es. Por favor, asambleísta Velasco. Estamos coincidiendo en estos temas y que si nosotros queremos, la pregunta central, recobrar la credibilidad, la imagen de la asamblea, es un compromiso personal de cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Preparándonos cada vez más
centrándonos a los temas de debate exclusivamente a ello, porque usted miró en la última sesión y el país lo miró, no estaba dentro de un punto del orden del día y empezaron a hablar, y cuando se pidió las palabras a los diferentes bloques, se les cortó el derecho a la réplica. Así no puede funcionar la democracia. La democracia tiene que ser precisamente el síndrome del respeto a la Constitución, a la ley, a la tolerancia, y también yo pienso que hay que ser centrados en los temas más importantes. En eso creo que debemos, en este segundo año, trabajar en prioridades, en priorizar temas de trascendencia. El cambio de autoridades, el país que no espere el cambio también de la función legislativa, porque no significa que ya cambiando presidentes o vicepresidentes o miembros del CAL se puede mejorar la imagen institucional. Es el trabajo serio, es la preparación y es el compromiso que tenemos con el país lo que permitirá recobrar la credibilidad y esa imagen tan venida menos por iniciativas y acciones de los propios asambleístas. Como bien dijo Miguel, no todos, porque si hay honrosísimas excepciones y hay que darles esa garantía y esa calidad, pero sí también escuchamos de todo en la asamblea y el país los conoce. Y hay que decirlo de esas excepciones desde los diferentes bloques, pero lo que sí, insisto, con esa dirección de la asamblea, ni esperar nada, si miente con que contrastan los documentos, una vergüenza. Bueno, yo quiero dar gracias por la participación en este debate y confiar que ojalá la asamblea cumpla con el papel que le exige el pueblo ecuatoriano, no solo por un levantamiento indígena, sino porque tiene que atender a los diferentes sectores sociales y más deprimidos del Ecuador. Muchas gracias a los asambleístas Juan Fernando Flores, Jorge Avedravo y Pedro Velasco por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy amables. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Muchas gracias, muy amables. 8:00 a.m. con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Eso es parte de la democracia. Escuchar a los señores asambleístas, a los que se dicen ser representantes del pueblo y que no responden a esos mandatos del pueblo, porque allí están las evidencias. ¿Qué están haciendo por los acuciantes problemas que hay en el país? Salud, educación, seguridad, educación superior, deuda permanente y solo reparto de cargos, lo que se decía en política, el reparto de la troncha en los diferentes sectores quienes se aglutinan en una mayoría legislativa, al menos hoy con una mayoría que busca el caos y la desestabilización en el Ecuador. Vamos a la pausa y ya volvemos para hablar del otro tema que preocupa, los niveles de inseguridad, la presencia del narcotráfico, el incremento de la captura de droga en el Ecuador. Un éxito para la policía, pero evidencia lo que está sucediendo en el Ecuador con el decomiso de drogas en nuestro país. Invitados, el general Paco Moncayo, el arquitecto Fernando Carrión y el reconocido experto en seguridad de Colombia desde Bogotá, el doctor Hugo Acero. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, amiga, muy bien, ¿y tú? Bien, sé que te vas a mudar. Yo estoy buscando en Cumbayá. Te recomiendo donde yo compré, se llama Fiore. Tiene la mejor ubicación y está construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de 1, 2 y 3 dormitorios con la mejor vista al Ilaló. Rooftop, piscina, jacuzzi, coworking, golfito, pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 099-3767141 o en la web www.rfs.es.